Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Que el Señor le bendiga a usted de una manera especial y poderosa. Les saluda su amigo y hermano Luis Roberto Kim Vicencio en la fe, esta vez con una programación más de Puesto los Ojos en Jesús para la gloria del Señor. Y damos gracias al Señor primero que nada, que Él es aquel que nos permite estar aquí nuevamente hoy, hermoso día 27, día viernes 27 de septiembre, para estar compartiendo la palabra del Señor a sus vidas. El día de hoy, bueno, son las 11:20 de la mañana y por cuestión de tiempo vamos a orar. ¿Qué le parece si vamos a orar? Vamos a orar para que el Señor tome el control, mire, de todas las cosas que nos rodean en esta hora, de todas las cosas que lo rodean a usted, y que el Señor se encargue de edificar, de bendecir nuestras vidas. Así que allá donde está, y si está en la disponibilidad, yo le invito a que levante y eleve esta oración con nosotros. Si está conduciendo en el carro, mire, no se preocupe, solamente siga la oración en su mente. Vamos a decirle al Señor: Señor, hoy damos inicio, Padre, a esta palabra, creyendo que tú eres el Dios que tiene el control de todas las cosas que nos rodean, que tú, Señor, eres aquel que se glorifica de una manera especial, que se glorifica de una manera poderosa. Hoy, Dios mío, damos inicio, Señor, a esta palabra, a esta predicación, este tiempo en el cual es un tiempo de bendición, pues vamos a meditar en tu palabra, Señor, y yo te pido que hables a la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, Señor, que ciertamente necesita, Señor, escuchar una palabra. Ayúdanos a entender, danos discernimiento, explícanos, Señor amado, y explica lo que tú quieras explicar, Señor amado. Usa mi vida, usa mi voz, usa mi boca, no para mi vanagloria, sino para tu gloria, Señor. Seas tú impactando las vidas, las mentes, los corazones de los oyentes, Señor, con lo que tú quieras, Señor, hablarles. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, gracias yo te doy, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Damos gracias a Dios. El día de hoy quiero traerle, bueno, el Señor ha traído en nuestros corazones un tema especial. Mire que hace unos momentos estaba debatiéndome si decía, bueno, tengo un tema aquí estructurado, pero también tengo otro aquí, el cual yo se lo compartí días atrás a la iglesia. Entonces yo dije, ¿qué hago, Dios mío? Porque este tema yo lo saqué para el día de hoy, viernes, pero yo siento y quiero, la verdad, compartir algo diferente. Entonces el día de hoy nos decidimos por compartirle un tema que el día de hoy lleva por título: un líder eres tú. Y el día de hoy yo quiero hablar un tema acerca de liderazgo. Y tal vez usted que nos está escuchando puede decir, no, pues hermano, yo no tengo un liderazgo como tal, o simplemente no soy líder en algo. Bueno, creemos que prontamente usted se va a levantar como un líder, ¿amén? Mire lo que dice la palabra del Señor, y yo le invito a que, si tal vez tiene su Biblia ahí cerca a la mano, yo le invito a que nos acompañe. Vamos a buscar el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estas palabras que dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como le digo, el tema de hoy lleva por título líderes. Se levanta un líder. Ahora, ¿qué es un líder? Un líder, el concepto de un líder es una persona que guía, que inspira, que dirige a otros hacia un objetivo común utilizando sus habilidades y conocimientos. Se lo repito, una persona que guía, que inspira, dirige a otras hacia un objetivo común utilizando sus habilidades y conocimiento. Ese tipo de personas que donde se paran y dicen algo, la gente los toma en cuenta. La gente los tiene como hombres, como mujeres, como jóvenes de respeto. Que cuando un hombre, una mujer o un jovencito se para a hacer algo, las demás personas lo siguen. Que cuando él dice algo, ella dice algo, las personas lo toman en cuenta y hacen lo que ese hombre, lo que esa mujer él les está pidiendo que haga. Ese es un líder. Un líder es alguien que inspira. Un líder es una persona que dirige, que direcciona, que direcciona y dirige a otros hacia un objetivo común utilizando sus habilidades, utilizando sus conocimientos.
Bueno, ese es un líder. Ahora, quiero comentarle porque el concepto de líder es el que le acabo de mencionar. Ahora quiero que sepa que existen dos tipos de líderes. El primero, que es aquel que ha nacido con el don de liderazgo, es aquel que es desde el vientre de su madre, es un líder nato. Vemos personajes así como el apóstol Pablo, que antes de ser llamado apóstol Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, era un hombre conocido como Saulo de Tarso, el cual en un determinado momento viajó a Damasco y era muy conocido este hombre porque mataba y encarcelaba a cristianos. En un momento dado, cuando iba de camino a Damasco, momentos antes organizó literalmente un montón de personas para que juntos fueran a este lugar llamado Damasco y pudieran ahí capturar a los cristianos. Y nos damos cuenta de algo, y es que Saulo de Tarso era un hombre líder desde el principio de los principios de su vida. Cuando la Biblia nos habla de un Saulo, nos hace ver que Saulo, desde el principio, desde antes de que él fuera, desde antes cuando él era un inconverso, Saulo de Tarso era un hombre el cual ya tenía este don de liderazgo, que decía algo y la gente lo seguía, que actuaba algo y con él actuaba de más gente. Ahora, cuando va de camino al Damasco, se encuentra y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Después de eso, dice la palabra del Señor que empezó a predicar y tiempo después se convierte en el apóstol Pablo. Entonces nos damos cuenta que tanto antes de que él fuera un no creyente, cuando fue un creyente, el apóstol Pablo es un líder nato, un líder que desde nacimiento tiene este don de liderazgo, que dice algo y la gente lo observa y hace lo que él dice, hace lo que él ordena. En otro caso, y el otro tipo de líder que tenemos es aquel que se vuelve líder en el camino. Tenemos ejemplos como el siervo del Señor Moisés. Moisés no era un líder, hermano. Moisés, cuando se presentaba delante de Faraón, le temblaba todo. Tenía que pedirle ayuda a su hermano Aarón y decirle: Aarón, ayúdame, mírame que yo me trabo, yo me pongo nervioso cuando estoy enfrente de la presencia de alguien más. Mira, yo no me sé expresar abiertamente, yo no puedo decirle algo a Faraón, se me traban las palabras, además de que este hombre era tartamudo. Entonces, nos damos cuenta desde un inicio que Moisés no es un líder nato. Aún dice la palabra del Señor que llega un momento en el cual Moisés ve cómo es torturado uno de sus hermanos hebreos, y este hombre llamado Moisés comete un asesinato y mata a un egipcio, y después de eso sale huyendo a la tierra de Madián. Entonces, desde el principio de los principios nos damos cuenta que Moisés no entra en el concepto de lo que es un líder. No es una persona que guíe y tampoco es una persona que inspire y que dé confianza hacia los demás. Es todo lo contrario. Pero en el camino nos damos cuenta que Dios formó a un Moisés, en Moisés, un liderazgo especial. Tanto que era reconocido que cuando este hombre bajaba, la gente lo reconocía y decía: no, Moisés, el hombre de autoridad, el hombre que Dios lo utiliza, el hombre que Dios lo direcciona, el hombre el cual cuando baja del monte su rostro resplandece, el hombre el cual nos guía, nos direcciona, nos ayuda en este caminar en el desierto. Entonces existen dos tipos de líderes. El primero, aquel que ha nacido con el don de liderazgo, aquel que es líder nato, y el segundo, aquel que no siendo líder, Dios lo convierte en líder en el camino. Ahora, le he comentado que es un líder, le he comentado que existen dos tipos de líderes. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo está buscando en un líder? Vamos a ver eso. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 20, verso 25, que dice así: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será que vuestro servidor.
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Qué es lo que Jesucristo está buscando en un líder, estimada audiencia, que me está escuchando y que nos está sintonizando? Dios no está buscando a gente arrogante, a gente que de un día para el otro, que de la noche a la mañana ya quieran estar en un lugar de autoridad, ya quieran estar mandando. Dios, Jesucristo, no está buscando ese tipo de personas. El tipo de personas que Jesucristo en este tiempo está buscando es gente que no busque que les sirvan, sino que ellos aprendan a servir. Le comentaba momentos atrás, hay un versículo, 1 Pedro 5:6, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Antes de que usted quiera que le sirvan, antes de que usted quiera llegar a lugares de autoridad, antes de que usted quiera mandar, antes de que usted quiera hablar y que la gente lo escuche, antes de que usted quiera hacer algo y que la gente lo siga, busquemos antes humillarnos. Busquemos antes ser personas que sirvan antes que nosotros queramos ser servidos. Porque dice el verso 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo dio su vida por rescate, por su vida y por mi vida. Tengamos en cuenta algo: si Jesucristo, siendo la divinidad, siendo Dios en carne en esta tierra, no buscó, aleluya, ser servido, ¿por qué nosotros sí buscaríamos ser personas que nos sirvan? Amén. Jesucristo nos dio un gran ejemplo. Aún siendo Dios, Él vino a esta tierra para servir y para dar su vida en rescate a la nuestra. Y hoy ya no caminamos bajo ataduras, bajo esclavitud, sino que ahora somos personas redimidas y libres por su sangre. Damos gracias a Dios porque Él vino a esta tierra a servirnos. Y de la misma manera nosotros debemos aprender a ser personas que sirvan. Que así como dice 1 Pedro 5:6, va a llegar en un momento determinado en el cual el Señor a nosotros nos va a exaltar. Pero dice 1 Pedro primero: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. O sea que sí hay un tiempo determinado en la vida del hombre para que el Señor lo exalte y lo sume y lo ponga en lugares de autoridad. Pero primero, antes que Dios nos ponga en esos lugares de autoridad, debemos aprender a ser personas que nos humillemos. Debemos ser personas que sirvan, a ser personas que nos preocupemos por los demás. Personas que sean una guianza, una inspiración, una dirección para las demás personas. Personas que aprendamos a ser diáconos. Gente que se preocupe por su servicio, por servir. Un hombre llamado Martin Luther King dijo en algún momento: la vida no se vive para acumular riquezas, sino para servir a los demás. Marcos capítulo 10 verso 45 aún dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a la nuestra. Y cuando ponemos ejemplos, podemos poner bastantes ejemplos. Ahora, hablando de la iglesia, cuando usted ve que algo se necesita en la iglesia, déjeme decirle algo: Jesucristo está buscando a personas que sirvan. No está buscando a personas que quieran ser servidos. Por ejemplo, damos ejemplo, ¿qué se nos puede venir a la mente cuando hablamos de servicio en la iglesia? Por ejemplo, en esta ocasión, cuando acaba de pasar este huracán, en nuestro caso en la iglesia, estamos muy al pendientes de todas las cosas, que no le pasen nada a las ventanas, que no le pasen nada a los instrumentos, que el altar del Señor esté bien. Y ahí nos ve, y una hermana en la iglesia, parece chiste, pero una hermana en la iglesia dijo: parece que en el momento que dijeron que es alerta roja, parece que dijeron: ahora salgan todos afuera, porque prácticamente fue lo que hicimos en la iglesia cuando pasó esta situación con el huracán. Todos los hermanos salimos afuera, pero por el hecho de que estábamos preocupados por la iglesia, estábamos viendo
que no le vaya a pasar nada, que los instrumentos estén bien. Hay un plafón en la iglesia el cual cuidamos. Entonces, todo ese tipo de cosas Dios lo está mirando, Dios lo está observando en nuestras vidas. Así que, hermano, hermana, si tienes en un momento la oportunidad de servir, ten en cuenta que cada una de tus actitudes Dios las está observando, Jesucristo las está observando. Dios, Jesucristo está buscando a gente que quiera servir, gente que se preocupe por el bienestar de los demás, por el bienestar de su hermano o de su hermana que tiene a su lado. Ese tipo de gente Jesucristo está buscando en la iglesia. Ese tipo de gente Jesucristo está buscando gente que verdaderamente se preocupe por el bienestar de su hermano, gente que verdaderamente quiera y anhele con su corazón servir a las demás personas. Cuando hablamos de estos versículos, entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El contexto de esto, si nos vamos a versos más atrás, nos daremos cuenta de algo. Dice la palabra en el verso 20 que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Ojo, fíjese, se postró al Señor Jesucristo y pidiéndole algo y le dijo: ¿qué queréis? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, dijo: no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados, pero sentarnos a mi derecha y sentaros a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, que nos damos cuenta de algo. El llegar a una posición, a una autoridad, no es que uno se postre y le diga al Señor: Señor, yo quiero llegar. No, el Señor nos dice: tienes que ganártelo. ¿Cómo? Sirviendo. Hay un sacrificio que tenemos que hacer. Bueno, mejor dicho, sacrificio, hay algo, una obligación que nosotros tenemos que hacer, y es servir. Es servir. Es ser gente que antes de que quiera mandar a las personas, antes de que tú quieras estar en un púlpito y predicar y decir: así dice el Señor, y que la gloria baje, busquemos antes en la silla ser personas que sirvan a las personas que tenemos a nuestro alrededor. A las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ahora escuche algo, vamos a pasar a lo siguiente. Aleluya, gloria es al Señor. Y que el Señor bendiga también a todas las personas que en esta preciosísima hora están conectados aquí, acompañándonos a nosotros en esta programación. ¿Quién puede llegar a ser un líder? Y la respuesta es: todo aquel que se dispone. Y el llegar a ser un líder, mire, qué precioso es esto. No importa de dónde vienes tú o cuáles son tus raíces. Todo aquel que se dispone puede llegar a alcanzar a tener un liderazgo. Tenemos en cuenta a nuestro propio Señor Jesucristo, que aún siendo Él el hijo del carpintero, llegó a estar en lugares y a posiciones, y llegó a estar delante de gobernantes que se admiraban e impresionaban con el ministerio que el Señor Jesucristo portaba cuando estuvo en esta tierra. Así que no importa cuáles son tus raíces, no importa de dónde tú vienes, todos podemos llegar a alcanzar a estar en un lugar. Mi condición y mi situación no determina el lugar en el cual yo voy o yo puedo llegar a estar más adelante. El que el día de hoy yo tal vez me encuentre pasando por ciertas cosas, eso no significa ni determina quién soy en realidad. Hay una palabra y una frase que a mí me encanta decir mucho: tu temporada no define tu identidad, lo que tú estás pasando no define quién eres. Si tú estás atravesando tristezas y melancolías, no significa que tú eres una persona amargada, derrotada y frustrada. El Señor quiere hacer algo grande con tu vida. El Señor quiere usarte. Y déjame decirte que Dios ve cada esfuerzo que tú estás haciendo. Cada vez que tú sirves en la iglesia, cada vez que tú sirves a tu familia, cada vez que tú sirves en el trabajo, cada vez que tú haces algo para la gloria de Cristo Jesús, como para el Señor está viendo todo ese tipo de cosas. Amén. Y no importa en qué lugar tal vez te encuentres hoy.
el día de mañana puedes estar, como dice la palabra, en lugares deleitosos. Así que no te desanimes. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú sueñas? ¿Qué es lo que tú anhelas alcanzar? Tal vez hay personas aquí que nos están escuchando que anhelan llegar a alcanzar, a estar en un púlpito compartiendo una palabra, dar una palabra poderosa y que el fuego baje, que el fuego descienda. Puedes llegar a poder compartir una palabra, mi estimado. Puedes hacer eso. Pero humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Humíllate al Señor primero. Sirve al Señor primero, así como Él vino a esta tierra a servir, de la misma manera sirve a los que tienes a tu alrededor. Que llegará un momento en el cual los anhelos, las peticiones, los deseos de tu corazón se van a hacer una realidad, pero va a ser por el servicio que tú has hecho. Amén. Hay cosas impresionantes, hay ministerios impresionantes que cuando tú los ves, vaya, el fuego desciende, cómo hablan en lenguas, cómo profetizan, cómo Dios los utiliza en don de profecía, en don de ciencia, y tú te quedas impactado. Pero cuando tú le preguntas a ese tipo de predicadores, predicadoras, cuál fue la clave con la cual ellos alcanzaron a tener éxito en sus ministerios, alcanzaron a llegar a tener una posición, un liderazgo con el cual la gente los observa y los admira, en muchas ocasiones te darás cuenta que empezaron siendo simples diáconos y simples servidores del Señor Jesucristo. Así como muchas personas que nos están escuchando. Así que no te desanimes. Has anhelado, has soñado con tener un ministerio grande y poderoso en el Señor. Ese ministerio se puede llegar a cumplir, pero es importante esforzarnos en el servicio. Porque aquí va algo poderoso y va un principio muy especial de parte de Dios. Y es que el servicio acelera cada ministerio. Así que si tú quieres que tu ministerio sea verdaderamente usado por Dios y que Dios te levante en corto tiempo, sirve. Aprenda a servir. A tiempo y afuera de tiempo. Cuando te llamen y aun cuando no te llamen. Cuando haya cosas que hacer y cuando aparentemente aún no haya nada que hacer. Cuando sea notorio una necesidad y cuando aún no sea notorio la necesidad. Cuando mi hermano necesite una palabra de ánimo y aun cuando él no necesite o ella no necesite una palabra de ánimo, yo le voy a dar una palabra de ánimo. Algo que a mí en lo personal me gusta hacer en ocasiones es, aunque yo no sé lo que está pasando en mi hermano, mi hermana, y aunque tal vez aparentemente delante de mis ojos parece que está bien y parece que está feliz, a mí lo que me gusta hacer en ocasiones es tomar mi celular y tomarme mi tiempo para escribir ciertos mensajes de ánimo, de deseos de avanzar. Porque el servicio no está solamente cuando las cosas van mal o cuando van bien, es a tiempo y afuera de tiempo. En todo momento y en todo tiempo debemos aprender que el servicio es algo que en todo tiempo se puede realizar y se puede hacer. Solamente basta estar en que tú estés en la disposición de hacerlo. Ánimo, que Dios te quiere utilizar de una manera muy especial. Cuando hablamos de otro tipo de personas, ¿a quién ponemos? Podemos poner como ejemplo a Pedro, que siendo un simple pescador, o como las personas, los fariseos o la gente que estaba en el concilio le decía, cuando él empezó a dar su predicación delante de ellos, empezaron a murmurar y a decir, bueno, que este hombre no es parte del vulgo, que este hombre no es un hombre sin letras, sin estudios, sin conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo pues es que este hombre se desenvuelve y predica la palabra de Dios con tanto denuedo? Y es que cuando uno se dispone a servir, Dios empieza a depositar cosas especiales en su vida. ¿Cuántos glorificamos al Señor? O sea, de un momento para el otro te das cuenta que cuando empiezas a servir, Dios empieza a hacer algo en tu vida. Así como este hombre llamado Pedro, que más adelante fue considerado el apóstol Pedro, hombre que solamente con el simple pasar de su sombra los enfermos eran sanados y se levantaban. Este hombre tiene un pasado de servicio. Este hombre se le conoce como un hombre de los cuales no se le despegaba al Señor Jesucristo, que cada vez que podía ayudarlo en algo, Pedro siempre estaba ahí acompañando al Señor Jesucristo en todo lo que podía hacer. Amén. Y de la misma manera tomemos la actitud de Pedro. Tomemos una actitud de Esteban, una actitud del apóstol Pablo, una actitud de Juan, una actitud de todos esos siervos del Señor que nos dieron gran ejemplo en lo que es el servicio, una actitud de Timoteo, una actitud de siervo de Dios. ¿Y qué significa siervo de Dios? Esclavo, un servidor de Cristo Jesús. Y volvemos a lo mismo. La clave para por la cual muchos siervos de Dios son utilizados en este tiempo es por su servicio. Es por gente que ha aprendido a servir a Dios.
y le ha preguntado: Señor, ¿qué más quieres? ¿Qué otra cosa quieres que haga para ti? Porque en muchas ocasiones nuestra oración es: Señor, usa mi vida, deposítame una unción poderosa, dame lenguas extraordinarias, lenguas de fuego, que cuando yo hable, el fuego baje, cosas empiezan a ocurrir. Y hay otro tipo de personas que dicen: Señor, yo quiero servirte y dime, ¿qué otra cosa necesitas? ¿O qué otra cosa necesita tu obra? ¿Qué otra cosa necesita tu iglesia? ¿En qué otra cosa yo te puedo ayudar? A ese tipo de gente Dios está dispuesto a llenarlos con su presencia. Gente que no esté buscando beneficios propios, sino que esté buscando que todas las personas que están a su alrededor sean beneficiados. Y eso es parte de lo que un líder debe de hacer. Antes de que yo quiera que me escuchen, debo aprender a escuchar. Un líder apoya, un líder sirve, un líder ayuda, un líder anima, un líder sostiene. Un líder sostiene la necesidad del otro y él es aquel que sirve a los demás y a aquellos que necesitan ser servidos. Un buen líder no es aquel que manda, sino aquel que sirve. Un buen líder es aquel que ve por los intereses de los demás antes que sus propios intereses. Ese es un líder. Aquel que no solamente busca ser beneficiado a él mismo, él solito, ella solita, sino que antes de querer ser él o ella beneficiado, busca antes el beneficio de toda la casa en conjunto, de toda la iglesia, de toda la comunidad en conjunto. Ese es un líder. Amén. Y quiero repetirte lo que le decía el Señor a Josué. Demando de ti, Josué, esfuerzo, demando de ti valentía, porque servir a todo un pueblo en ocasiones va a ser complicado, va a ser difícil, pero imposible no es. El Señor le decía a Josué, Jehová le decía a Josué, Josué, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y de la misma manera el Señor nos dice lo mismo, el Señor está contigo, va contigo donde quiera que tú vayas, solamente esfuérzate y aliéntate. Toma valentía, toma esfuerzo, que es lo que nos demanda Dios. Que el Señor es aquel que quiere utilizarte para que por ti, por tu vida, sea abierto el río Jordán. Amén. Salmos capítulo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, el salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando ponemos otro ejemplo de personas que han servido o han aprendido a servir, nos damos cuenta de David, hermano. Un jovencito que inició desde muy temprana edad, sirviendo a Saúl. Cada vez que Saúl se enchamucaba, David tocaba el arpa. Y el espíritu malo que venía de parte de Jehová se apartaba de Saúl. Entonces nos damos cuenta de algo. El servicio de David lo llevó a estar y a llegar a un lugar alto en el reino. Aún dice la palabra del Señor que la dádiva del hombre lo hace sentar al lado de reyes. Y qué poderoso es. Cuando hablamos de lo que David pudo hacer y de las hazañas que David hizo, podemos tocar muchos puntos, tales como que David conquistó la ciudad de los Jebuseos, que actualmente es Jerusalén, que unificó las 12 tribus bajo su liderazgo. Las tribus de Rubén, de Benjamín, todos esos, recibió la promesa de que su linaje gobernaría a Israel para siempre, aunque él ya no estuviera. Comenzó a planificar la construcción del templo en Jerusalén. Entonces, todas esas hazañas David hizo en su tiempo en el cual estuvo reinando Israel. ¿Pero por qué? Por causa de que desde el principio hubo un muchachito, hubo un jovencito, el cual se determinó a servir, creyendo que todo lo que él hacía era para el Señor y también era para el Rey. De la misma manera, vamos a llegar a alcanzar a estar en lugares altos, posiciones altas, pero siempre que nos determinemos a ser gente que sirva en todo tiempo, en todo momento. Ya sea inclusive que yo
me sienta bien, me sienta mal. Es ahí cuando más Dios nos quiere utilizar. Aun cuando inclusive ya ni siquiera hay deseos de servir. Es cuando Dios está haciendo algo especial en ti. Y en esta hora, antes de que termine la programación, mira, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por las personas que nos están escuchando. Porque no sé, verdaderamente, no sé si hay alguien que está luchando con su pensamiento, luchando con su mente. No sé si hay gente o ministerios que apenas están iniciando, que están luchando en su mente, y hay voces que les hablan y que les dicen: no vas a llegar a hacer nada, no vas a llegar a alcanzar a esos anhelos que tú querías, no vas a alcanzar a ver esas peticiones que tú tanto le has pedido a Dios. ¿Sabe qué? Vamos a deshacernos de esa mentalidad, vamos a deshacernos de esas mentiras, porque Dios te ve a ti como alguien de autoridad, te ve a ti como un líder grande, que va a hacer cosas grandes y poderosas en el reino de Dios. Que cuando hable, que cuando predique, que cuando evangelice, almas se van a salvar, vidas serán restauradas, enfermos se sanarán, personas que necesitaban un milagro recibirán un milagro de parte de ti. Pero antes de ver toda esa gloria y antes de ver todo eso, Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer que tenga bases, que tenga fundamentos, que tenga principios. Y el principio que el día de hoy Dios nos enseñó es que seamos personas que busquemos, antes de servir y antes de obtener beneficios, ser personas que sirvan, que se humillen, que busquen ayudar, que busquen animar, que busquen ser ese pronto auxilio para las personas, que busquen ser personas que ayuden, que animen, que sirvan y que sustenten la necesidad de su hermano o de su hermana y de las almas que están allá afuera con una necesidad grande. Eso es lo que Dios Jesucristo está buscando. Gente que sirva. Amén. Vamos a orar en esta preciosa hora y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias porque nos has permitido estar aquí, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que por su misericordia nos ve. Y no nos ve como tal vez demás personas nos ve. Tal vez demás personas, Señor amado, nos ve como alguien triste, humillado, Señor, tal vez sin futuro. Pero tú, Señor, has planificado algo especial. Y yo creo que tú quieres levantar a gente, Señor amado, que se levante como líderes en su casa, como líderes en su familia, en su hogar, en la iglesia, en el trabajo, Señor, en la familia. Yo te pido, Dios mío, que esos ministerios, Padre, que están ahí muy dentro de cada uno de los radioescucha que el día de hoy nos sintonizan, Dios mío, puedan empezar a dar fruto, puedan empezar a crecer, puedan empezar a hacerse visible para demás personas y demás vidas. Pero antes, Señor amado, de que Dios busquemos estar en un lugar, en una posición de liderazgo y de autoridad, ayúdanos, Señor amado, ser personas que antes de eso, ser personas que busquemos, Señor, humillarnos y servir, Señor amado, a todo, Señor, y a toda aquel que lo necesite, Señor. Ayúdanos, Padre. Así, Señor Jesucristo, como tú llegaste y viniste a esta tierra, Padre, para servir, de la misma manera ayúdanos a ser gente que sirva, Señor. Y que así como tu siervo decía en un momento, Señor, no vivamos esta vida solamente para querer acumular riqueza, sino que vivamos, Señor, para servir a los demás. Ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad, que es servirnos, Señor, como hermanos en Cristo, y aún, Señor, servir a demás gente, a demás personas. Tomemos en cuenta algo, querida audiencia: mientras más sirvas, Dios más rápido acelerará las promesas y las bendiciones que te ha dicho que va a cumplir. Mientras más tú sirvas, tú vas a llegar a alcanzar a tener ese negocio, esa economía estable. Vas a alcanzar a llegar a tener esa posición o esos deseos o esos anhelos que tú tenías en tu corazón. Pero cuando aprendamos a servir y a servir de verdad. Toda la gloria, Señor, y toda la honra te la damos a ti, Señor Jesucristo, pues es por ti y es gracias a ti que estamos de pie. Gracias, Padre, porque aunque tal vez en estos momentos hay gente que se mira al espejo y no se ve como un líder, como una líder,
Señor, hazle ver que tú, Señor, tienes algo especial para él y para ella. Que aunque ella no sea capaz de ver, Señor, su liderazgo, Señor, aunque él o ella no sea capaz de ver su ministerio cuando se mira, Señor, al espejo, Dios mío, yo sé que tú miras y no miras con ojos de hombre, ni tampoco miras como nosotros nos miramos, sino que nos miras, Padre, creyendo que tú, Padre amado, creyendo, Señor amado, que vas a hacer cosas grandes con nosotros. Nos miras, Señor amado, creyendo, yo creo que nos miras, Padre, con ojos en los cuales tú ves reflejado a un líder, a una líder, a un pastor, a una pastora, a un evangelista, a un siervo tuyo, que el día de mañana va a alcanzar a llegar lejos y va a alcanzar a hacer cosas grandes para tu reino. Te damos toda la gloria y te doy la honra, porque solo tú te la mereces, Dios mío. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Señor. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Damos gracias al Señor en esta hora, son las 12:56 y en esta preciosa hora vamos a saludar a las personas que el día de hoy estuvieron acompañándonos a nosotros. Dios bendiga por ahí también. Por ahí a nuestra hermana Carla, que constantemente está aquí. Dios la bendiga de una manera especial. Dios bendiga también al pastor Javier Pulido, que el Señor lo bendiga de una manera poderosa. Dios bendiga a nuestra hermana Araceli López. Dios bendiga también a nuestra hermana Marlene Reyes, que también nuestra hermana constantemente está aquí mandando mensaje, apoyando a los siervos del Señor. Mire, yo le quiero dar un comentario, yo le quiero decir algo. Siempre que usted se vaya a acostar antes de dormir, o en el momento en el cual no sé en qué momento usted eleve su oración al Señor, pero en el momento en el cual usted ore, yo le invito a que no se olvide de los siervos del Señor de esta radio, porque es cierto, constantemente hay palabra del Señor, constantemente vienen siervos, siervas a predicar, pero ciertamente también vienen luchas, vienen pruebas, vienen cosas dificultosas a la vida de esos hombres y esas mujeres que comparten el evangelio y la palabra del Señor. Así que yo le invito que cuando tenga su tiempo para orar, acuérdese también de orar por los siervos del Señor, porque es la manera en la cual usted nos ayuda y nos apoya, orando por nuestras vidas. Amén. Por aquí nos comenta nuestra hermana Marlene Reñez: bendiciones en Cristo Jesús, Luisito, bendita palabra a través de tus labios, Dios es bueno y Él bendice esta radio que es fuente de vida para muchas personas. Aleluya. Dice aquí nuestra hermana Araceli: Dios te bendiga, te sigo usando grandemente. Amén. Dios te bendiga, Araceli, de una manera poderosa. El día de hoy hemos tenido la programación algo corta, pero damos gracias a Dios porque de igual manera nos permitió tenerla. Hoy es día viernes. Y si el Señor no lo permite, nos vamos a estar viendo el lunes con la ayuda de Dios a las 11:10 de la mañana en la programación Puestos los Ojos en Jesús. Recuerde, hoy los días viernes tiene la programación después de la pastora Maydi Solís en Sanidad del Alma, y los días lunes después de las complacencias a las 10 de la mañana. Así que el Señor le bendiga, Dios le bendiga y los queremos en el amor en Cristo. Aleluya.